Liotine felt that the new pressures on maintenance put passengers' lives at risk. He was to pay dearly for expressing those concerns. Hey, hola y bienvenidos a Watch Mojo Español. Yo soy G. Hoy veremos a las personas que detectaron las señales de alerta antes de que hubiera tragedias infames o de que las crisis empeoraran. And he said, I sense a shift and I think things are going to happen. Vladimir Komarov, el desastre del Soyuz 1. Los viajes espaciales han avanzado mucho, pero no sin tragedias. En 1967, la nave espacial soviética Soyuz 1 estaba lista para su lanzamiento. Antes, el cosmonauta Vladimir Komarov había expresado varias preocupaciones. The audience was expecting simple, routine statements, but instead saw Komarov stand up and bluntly warn about several design flaws. Todo parecía estar mal, desde el tamaño de la escotilla de escape hasta los paneles solares que no generaban suficiente energía. Sus advertencias fueron rechazadas por los ingenieros y finalmente la misión comenzó. Casi de inmediato, las cosas salieron mal. Rápidamente quedó claro que los problemas descritos por Komarov eran reales. The equipment failures began almost immediately. The guidance system shorted out. The solar panels failed to deploy properly and Komarov's capsule was losing electrical power. Recibió órdenes de acortar el plan y regresar. Por desgracia, la nave espacial tenía un último defecto fatal. Los paracaídas se desplegaron incorrectamente, lo que provocó la muerte de Komarov. Esto dio lugar a importantes reformas dentro del programa, pero tuvieron un costo muy alto. Komarov's wife, Valentina, immediately knew that her husband was dead when she didn't hear anything on the radio or TV about her husband's flight. Jimmy Harrell, el vertido de petróleo de BP Deepwater Horizon. En el 2010, un desastre medioambiental causado por la explosión de una plataforma petrolífera acaparó los titulares de todo el mundo. Scientists are now reporting vast plumes of oil up to 10 miles long under the surface. El daño se pudo haber evitado por completo. Antes de que BP comenzara a perforar, el supervisor Jimmy Harrell le pidió a la dirección que realizara primero una importante prueba de presión. La prueba se llevó a cabo, pero los datos no fueron favorables. Sin embargo, hicieron caso omiso y siguieron con sus planes. El resultado fue una terrible explosión que causó la muerte de 11 personas y devastó el ecosistema. But the total spill is so much worse than BP let on. Según se sabe, Harrell reprendió a los directivos por el descuido. Llevó toda esta información a los tribunales, donde su testimonio contradijo la explicación de BP y ayudó a exonerarlo de los cargos penales. We don't just do it because the company man says do it. Al Gore, cambio climático. Aunque muchos no los han advertido, Al Gore fue uno de los principales portavoces y chivos expiatorios del movimiento. Desde la década de 1970, ha sido muy crítico con el cambio climático y cómo conduce a problemas como la deforestación. Tras años elaborando planes para ayudar al medio ambiente, presentó sus conclusiones en el documental de 2006, Una verdad incómoda. It just keeps going up. It is relentless. Fue criticado por profesionales y los comediantes convirtieron sus preocupaciones en chistes. No fue sino hasta mediados de la década de los 2010 cuando se crearon políticas como el Acuerdo de París. Unos años después, Gore recibió una disculpa oficial de South Park, lo cual no es poca cosa. We're sorry for making fun of you. That didn't sound serial at all. A medida que se conocen más efectos del fenómeno, queda claro lo acertado que estaba desde hace décadas. But we lost that opportunity and now we cannot afford to lose it again. Billy Mitchell, el ataque a Pearl Harbor. The attack forced the United States into the greatest war in history with its uncounted and uncountable death, debt and misery. Lo que fue el ataque más mortífero contra Estados Unidos se había predicho muchos años antes. Billy Mitchell pasó su vida adulta en el ejército, por lo que tenía muchos conocimientos sobre el arte de la guerra. Tenía afinidad por las batallas aéreas y predijo que Estados Unidos sería increíblemente vulnerable a las emboscadas desde el cielo. Se mantuvo firme en su opinión durante años, lo que lo llevó a ser juzgado por un tribunal militar. En 1924, Mitchell predijo que Pearl Harbor sería atacada por el ejército japonés, un informe que fue recibido con poco o ningún interés. Unos 17 años más tarde, se demostró que tenía razón de la peor manera posible cuando la base fue atacada. I saw the first plane with that circle on it. It sunk in. I said, "Oh my God, we're at war." Para entonces ya había fallecido y nunca supo lo acertado que estaba. The United States of America
was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. H.G. Wells, Guerras Contemporáneas. Como uno de los escritores de ciencia ficción más prolíficos del género, H.G. Wells predijo varios inventos para bien y para mal. En su obra describió varias armas ficticias utilizadas en la guerra que acabaron creándose años más tarde. En aquel momento, quienes leían sobre alienígenas que destruían centros de comunicaciones y convertían el humo negro en un arma, no se lo tomaban en serio. You can't say they're clichés because he invented them. No fue sino hasta el comienzo de las 2 guerras mundiales cuando se empezaron a atar cabos. Las tácticas que antes eran ficción cobraron vida, con un cambio en la forma de librar batallas que se volvieron más crueles y violentas que nunca. By the end of his life, Wells's warnings about the abuse of science had come true. He had foreseen the horrors of aerial warfare. En el prefacio de la reedición de The War in the Year, Wells escribió que su lápida debería decir, "Se los dije". More than any other writer of his generation, the boy from Bromley left an indelible mark on the modern age. Gary Webb, la epidemia fabricada del crack. Algunas conspiraciones parecen extrañas, pero tienen más de verdad de lo que creemos. En la década de 1990, el periodista de investigación Gary Webb comenzó a indagar sobre las conexiones entre la epidemia de crack que se extendía por Los Ángeles y un grupo nicaragüense de contras que recibía financiación. And this one source was being used to finance a guerrilla war in Central America. Hizo varias afirmaciones en una serie de artículos que rápidamente ganaron adeptos y llamaron la atención de funcionarios del gobierno. Recibió intensas presiones por parte de estos y de su propia editorial, lo que lo obligó a dimitir en 1997. And if we don't like your story, we will kill your story regardless of its truth. Webb siguió denunciando la corrupción de los medios de comunicación en relación con sus hallazgos e incluso los acusó de colaborar con la clase regente. Terminó quitándose la vida en el 2004, pero las sospechosas circunstancias que rodearon su fallecimiento han llevado a algunos a creer que se trató de un asesinato. Rick Rescorla, el atentado contra el World Trade Center en 1993 y los atentados del 11 de septiembre. La seguridad nacional es algo que siempre debe tomarse en serio. Rick Rescorla era muy consciente de eso. When you're talking about the future wars, we're talking about engaging in Los Angeles. We're talking about terrorist action. Él y un colega fueron al World Trade Center en 1990 para comprobar su impenetrabilidad. Descubrieron que era extremadamente vulnerable, lo que los llevó a sugerir que se contratara más seguridad, pero la idea fue descartada debido al costo. Solo 3 años después, el edificio fue víctima de un atentado. He realized that there were people who hated the United States and were crazy enough to do things we couldn't imagine. Rescorla estaba seguro de que volvería a ocurrir. Se entrenó a sí mismo y a otros empleados para evacuar el edificio, lo que provocó conflictos entre él y la alta dirección. After 93, Rick became so vigilant, making sure we all knew how to get out of the building. En el 2001 volvió a tener razón con los atentados del 11 de septiembre. Utilizó su preparación para salvar a casi 2.700 personas, pero por desgracia murió antes de poder escapar. When he got to the top, he wanted to make sure that everyone on that top floor was out of there. Katsuhiko Ishibayashi, el accidente nuclear de Fukushima. Aunque fue provocado por fenómenos naturales, el accidente nuclear de Fukushima pudo haberse evitado con las precauciones adecuadas. En el 2011, un poderoso terremoto y un tsunami dañaron las redes eléctricas, incluidas las de la central nuclear de Fukushima Daiichi. It was the largest quake ever known in Japan, and one of the 5 largest recorded in the world. Esto provocó una fusión nuclear gigante y la liberación de sustancias radiactivas. En 2006, un profesor llamado Katsuhiko Ishibayashi, quien entonces formaba parte del subcomité del gobierno japonés, sugirió que se examinaran cuidadosamente las fallas geológicas y se revisaran las centrales nucleares para garantizar que pudieran resistir desastres naturales. Ambas ideas fueron rechazadas e Ishibayashi dimitió, pues consideró que el comité solo tenía en cuenta los intereses de las empresas eléctricas. Después de la tragedia, afirmó que todo se pudo haber evitado si lo hubieran escuchado. It's been over an hour and a half and we're still seeing large tsunamis moving and hitting the area. Ignaz Semmelweis, infecciones posparto y mortalidad materna.
Durante el siglo XIX persistió un trágico fenómeno en las salas de maternidad del Hospital General de Viena: altas tasas de mortalidad materna debido a infecciones posparto. Nadie sabía por qué, hasta que Ignaz Semmelweis descifró el enigma en 1847. Descubrió que los médicos que se lavaban las manos con un desinfectante a base de cloro entre el manejo de pacientes fallecidos y vivos podían prevenir la propagación de enfermedades. Este protocolo de lavado de manos contribuyó a que la tasa de mortalidad materna descendiera del 18% a menos del 2%. A pesar de esto, la teoría de los gérmenes aún no se reconocía, y Semmelweis fue objeto de burlas por parte de la comunidad médica. Él se rebeló contra su indiferencia, pero su pasión fue tachada de locura. En 1865 fue internado en un manicomio y murió pocas semanas después. Solo años más tarde se le reivindicó, gracias al trabajo de Louis Pasteur. A hero of global health who all of us must remember. John Liotin, accidente del vuelo 261 de Alaska Airlines. Cuando se trata de algo como viajes en avión, la seguridad debería ser la máxima prioridad. Sorprendentemente, en 1998, un mecánico de Alaska Airlines reveló que la compañía había mentido en sus informes de mantenimiento y omitido medidas importantes. Liotin claimed that planes were pushed back into service too quickly. Sometimes, rather than wait for a replacement part or repair, supervisors passed planes fit for service. El denunciante John Liotin explicó a detalle cómo habría recomendado que se sustituyera una pieza de la aeronave. He reported Alaska Airlines to the U.S. Department of Transportation, alleging violations in maintenance procedures. La aerolínea insistió en que estaba equivocado, lo puso en licencia remunerada, lo que lo llevó a demandarlos por difamación. Solo unos años más tarde, en el 2000, la misma pieza falló en pleno vuelo, provocando un accidente en el que murieron las 88 personas a bordo. Si la aerolínea lo hubiera escuchado o simplemente no hubiera escatimado en gastos, las cosas podrían haber sido diferentes. Then in January 2000, John Liotin saw his worst nightmare come true. The kind of accident he had tried to prevent now took place just off the California coast. Stanley Adams, el hundimiento del Titanic. El destino del RMS Titanic parecía casi imposible. Después de todo, el enorme transatlántico británico se había ganado la reputación de ser insumergible, pero no pudo soportar el impacto del iceberg con el que chocó. Yes, what do you see? Iceberg, right ahead! Thank you. Horas antes de esta colisión, Stanley Adams, el operador de radio de otro barco del SS Mesaba, le envió un mensaje a la tripulación para advertirles de un denso campo de hielo y un número de icebergs más grandes en el océano Atlántico. Pero aunque el operador de radio del Titanic, Jack Phillips, recibió y acusó recibo del mensaje, nunca llegó al puente. Thanks. Once Phillips had replied to Adams's message, there was no communication between the two ships for around 10 minutes. Sin embargo, el capitán Edward Smith había ignorado las advertencias previas sobre el hielo. Si les hubieran prestado atención, podrían haber evitado su prematura muerte y la de más de 1000 personas a bordo. Captain, sir! Harry Margopoulos, el esquema Ponzi de Bernie Madoff. Bernie Madoff dirigió una empresa de inversiones que estafó aproximadamente $65 mil millones a clientes a los que les había hecho creer que les estaba ayudando a hacer crecer sus ahorros mediante una gestión financiera inteligente. With promised returns of around 18%, entire families jumped in. En lugar de eso, depositaba todo el dinero de sus clientes en una cuenta bancaria separada, en lugar de invertirlo, mientras hacía que sus empleados falsificaran informes comerciales en una versión gigante de un esquema Ponzi. This guy was just as calm as a cucumber. I didn't see any sign, and usually, that should have been sort of a sign to me in retrospect too, you know. En 1999, el analista financiero Harry Margopoulos encontró pruebas muy sólidas del fraude, argumentando que era matemáticamente imposible que sus ganancias reportadas fueran legítimas. Harry started engineering it, looking at it and dissecting the returns, and after 4 hours of work or so, came up and said, "Frank, this is a Ponzi scheme."
Del 2000 al 2005, intentó advertirles a la Bolsa y Valores de Estados Unidos del engaño de Madoff. Aunque finalmente admitió su estafa en el 2008, se le podría haber detenido mucho antes, si hubieran escuchado a Marco Polos. Nothing phases me after Madoff, nothing ever will, because I saw the absolute worst part of humanity at that case. Li Wenliang, COVID-19. El 30 de diciembre de 2019, los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades de Wuhan, China, enviaron advertencias a todos los hospitales de la zona sobre una misteriosa tendencia de lo que afirmaban que era una neumonía. According to authorities, the number of cases has increased to 44, with 11 of them in serious condition. Sin embargo, Li Wenliang, oftalmólogo del Hospital Central de Wuhan, recibió un informe que mencionaba coronavirus del SARS. Li compartió esta información en un grupo privado de WeChat con compañeros de la Facultad de Medicina. Li sent a group message saying that a test result from a patient quarantined at the hospital where he worked showed a patient had a coronavirus. Aunque pidió específicamente que la información no se compartiera fuera del grupo, se difundió por todas partes. Fue reprendido por sus empleadores y obligado a firmar una carta de amonestación, que luego publicó en redes sociales. Chinese state media first reported that Li was one of several whistleblowers silenced by police. Calls for Li and the others to be vindicated grew online. Al mes siguiente, Li contrajo COVID-19 de un paciente y el 7 de febrero de 2020 falleció a los 34 años. Ferdinand Foch, Segunda Guerra Mundial. El conflicto mundial que duró desde 1914 hasta 1918 se conoció comúnmente como la Gran Guerra y la guerra que acabaría con todas las guerras. The man who endured the war at its worst was everlastingly differentiated from everyone, except his fellow soldiers. Por supuesto, este no fue el caso, pues la Segunda Guerra Mundial estalló poco más de 2 décadas después. Una persona que pudo verlo venir fue Ferdinand Foch, un general francés que sirvió como comandante supremo aliado del Frente Occidental durante la Primera Guerra Mundial. Foch participó en el Tratado de Versalles, que en su opinión debió haber sido mucho más estricto con Alemania. The German army was restricted to only 100,000 men. The Navy could now only have 6 battleships and no submarines. También se dice que se refirió a él como un armístico de 20 años, lo que en esencia resultó ser cierto. Foch falleció en 1929, lo que significa que no vivió para ver cumplidas sus preocupaciones de posguerra. Ivor Van Herden, Huracán Katrina. En agosto de 2005, el huracán Katrina arrasó el sur de Estados Unidos, pero la ciudad de Nueva Orleans fue la más devastada, ya que sufrió inundaciones catastróficas cuando los diques construidos para evitarlas fueron destruidos por la tormenta. You know the reason why the looters got out of control? Because we had most of our resources saving people, thousands of people. Una persona que pudo preverlo fue Ivor Van Herden, entonces subdirector del Centro de Huracanes de la Ciudad Estatal de Luisiana. Now this is a slide from 1999 when we first got started. This is what we were predicting. This is what we were trying to sell. That a storm like such as Katrina would be a catastrophe. Durante años, antes de que Katrina llegara, Van Herden había estado hablando sobre el impacto de una posible tormenta y cómo los diques no estaban a la altura, y culpó al gobierno federal por su falta de preocupación. Publicó más tarde un libro sobre cómo se hicieron realidad sus peores sospechas, titulado The Storm. This is a major American city, protected by the U.S. Army Corps of Engineers, supposed to be state-of-the-art engineering, and it failed so dismally. Jan Applegate, accidente del vuelo 981 de Turkish Airlines. Cuando se trata de aviación, la seguridad lo es todo. Y eso no solo aplica en las personas que pilotan el avión. El 3 de marzo de 1974, el vuelo 981 de Turkish Airlines salió del aeropuerto Yeşilköy de Estambul con destino al aeropuerto Heathrow de Londres. Hizo una escala intermedia en el aeropuerto de Orly en París. Now, when it arrived to Paris, 50 of the passengers disembarked the aircraft and they boarded another 216 passengers. En su segundo despegue, la puerta de carga trasera izquierda se voló, iniciando una reacción en cadena que provocó que el avión se estrellara en el bosque de Hermanville. Murieron las 346 personas a bordo. It slams into the ground with almost 800 kilometers per hour.
Because of that speed and the force of the impact, the aircraft is shattered into thousands of small fragments, and there's no fire breaking out just because of the sheer force of the impact. El defecto de diseño de la puerta hizo que pareciera segura, incluso cuando no estaba bien cerrada. El encargado del equipaje, sin saber que tenía que inspeccionar los pestillos, no lo hizo. And he also said that he hadn't checked the little verification window that had been installed. The reason for that was that no one had actually instructed him on why he should be doing it. He didn't know what to look for. He had only seen other people do it. 2 años antes, el ingeniero de Convair, Dan Applegate, había advertido que tal fallo era inevitable sin mejoras críticas en el diseño. Lamentablemente tenía razón. The new design made sure that the mechanism wouldn't stop until the latches were in their perfectly closed position. Jan Hatzius, la crisis financiera de 2007-2008. Una gran cantidad de problemas combinados, desde los préstamos abusivos hasta la falta de supervisión adecuada, condujeron a la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión. All transactions came to a halt, and there are thousands and thousands and thousands of transactions. The hedge funds who had assets with Lehman in London discovered overnight, to their complete horror, that they couldn't get those assets back. En el 2007, Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs, dijo que era poco probable que hubiera una recesión en toda regla. Sin embargo, argumentó que aún era posible y señaló una variedad de factores potenciales. De hecho, la caída de la economía persistió y en enero de 2008, Goldman Sachs predijo que se avecinaba una recesión. The red flag is basically the increase in the unemployment rate, which now has now totals about a third of a percentage point on a 3-month average basis. Aunque de ninguna manera fue el único economista que pronosticó una recesión, las predicciones de Hatzius fueron las más precisas. Aunque sus advertencias por sí mismas no bastarían para evitar el colapso económico experimentado en todo el mundo, sirven como un recordatorio de la importancia crucial de los economistas. We can have a lasting economic recovery in the sense that, the economy grows through 2010. We expect it to grow, but we don't expect it to grow that quickly. Nikola Tesla. Riesgo de los combustibles fósiles. Nikola Tesla, con creces la persona más famosa de esta lista, es una de las mentes más influyentes de su época y de las posteriores. He experimented with a system of wireless lighting, giving several public demonstrations. Además de recibir más de 200 patentes por sus inventos, también tuvo una visión muy perspicaz de los riesgos a largo plazo de quemar combustibles fósiles para obtener energía. Su argumento era simple: son recursos no renovables que finalmente se agotan, aunque no fuera durante su vida. En 1915, Tesla escribió que sería necesario frenar en interés de las generaciones venideras, abogando por un cambio a fuentes de energía renovables, en particular la solar. Electrons are the only moving parts in a solar cell, and they all go back where they came from. There's nothing to get worn out or used up. Desafortunadamente, sus advertencias no fueron escuchadas. Si le hubieran puesto atención, quién sabe cuánto mejor estaría el medio ambiente global gracias a la energía renovable. Roger Beausoleil, el desastre del Challenger. La mañana del 28 de enero de 1986, millones de estadounidenses encendieron sus televisiones para ver el despegue del transbordador espacial Challenger. Lo que debió haber sido un día de triunfo se convirtió en uno trágico cuando la nave explotó 73 segundos después del lanzamiento, lo que provocó la muerte de los 7 miembros de la tripulación. When we first saw the explosion, we didn't know exactly what had happened. And then we realized, I think we were trying to talk ourselves out of it really being the disaster it was. En los meses previos al lanzamiento, Roger Beausoleil, un ingeniero mecánico cuya empresa Merton Thiokol había participado en el lanzamiento, argumentó que las condiciones del clima frío del lanzamiento en enero probablemente conducirían al fallo de juntas tóricas cruciales y posteriormente de toda la nave. That's when Roger Beausoleil got very vocal about, as far as he was concerned, if you look at those, it's the influence of temperature. Pero las advertencias de Beausoleil y otros para cancelar el lanzamiento fueron ignoradas y su sombría predicción se hizo realidad. This was a meeting where the determination was to launch, and it was up to us to prove beyond a shadow of a doubt that it was not safe to do so. Hey, aún no terminamos, pero ya casi. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes. Seguramente te van a gustar. Ahora sí, vayamos al final. John P. O'Neill. Los atentados del 11 de septiembre.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 conmocionaron al mundo entero. We heard a big bang, and then we saw smoke coming out, and everybody started running out, and we saw the plane on the other side of the building. Puede que pareciera que salió de la nada, pero John Patrick O'Neill lo vio venir. El agente del FBI especializado en antiterrorismo ayudó a detener al cerebro del atentado contra el World Trade Center en 1993. One of the agents asked me if he could take the blindfold off Yusef, and I said, sure, go right ahead. And it was ironic because as he finally focused his eyes, we were right adjacent to the World Trade Center. And he kind of focused in on that, and of course one of the agents sitting next to him gave him a little bit of a nudge and said, you see, it still stands. Más tarde se centró en las actividades de Osama Bin Laden y Al Qaeda. My dad had a lot of video of Osama Bin Laden. Whatever was out there was actually in his apartment. He studied him several times, watched the videos I know several times. Pero sus advertencias sobre un posible ataque en suelo estadounidense fueron ignoradas, lo que provocó que dejara el FBI. El 23 de agosto de 2001, O'Neill comenzó un nuevo trabajo como jefe de seguridad en el World Trade Center y perdió trágicamente la vida en los ataques del mes siguiente. ¿Recuerdas alguno de estos desastres? And he said, I sense a shift and I think things are going to happen. And I said, when? He said, I don't know, but soon. Cuéntanos en los comentarios y no te pierdas estos otros videos de WatchMojo Español.